Madrid amanecía con un sol limpio, casi ingenuo, como si no supiera cuántos corazones se partirían ese día entre las torres de cristal y acero. Las calles aún conservaban el frescor de la madrugada y el aire olía a café tostado y a prisa contenida. Isabel Romero, con una blusa blanca que había planchado la noche anterior y una falda azul marino, comprada en un mercadillo, cruzaba la imponente puerta giratoria del edificio Ortega Solutions. En sus brazos su hija Lucía, de 8 meses, dormía como si el mundo no pudiera hacerle daño. Entró despacio con esa mezcla de temor y necesidad que solo conocen las madres solas, las que no pueden elegir entre trabajar o cuidar, las que tienen que hacerlo todo. La recepcionista Mercedes tenía un peinado impecable y unas uñas tan afiladas como su mirada. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador al verla entrar. «Disculpe, ¿está segura de que está en el lugar correcto?», preguntó con una voz que parecía vestida de perfume caro pero empapada en prejuicio. Isabel apretó los labios, no por rabia, por vergüenza, por ese nudo que se forma cuando uno quiere parecer fuerte pero se le encogen los hombros. «Tengo entrevista», dijo bajito mientras ajustaba el peso de Lucía en su brazo. «No tengo con quién dejarla». Lucía se removió sin saber que el juicio ya había empezado. Las otras candidatas, trajes ajustados, bolsos de marca, perfumes caros, giraron la cabeza como si olieran algo fuera de lugar. No era sudor, era necesidad. Una de ellas, una rubia de mirada rápida, soltó una risita breve y la compartió con su compañera morena. Ambas cuchicheaban mirando de reojo. Isabel tomó el bolígrafo temblorosa. Empezó a rellenar el formulario con letras pequeñas, como si pedir trabajo fuera pedir perdón por existir. Nombre: Isabel Romero. Dirección: Lavapiés. Número de teléfono: el mismo desde que tenía 20 años. Experiencia laboral: 2 años como dependienta, hasta que el embarazo le cerró las puertas. Cada palabra escrita era una confesión. Cada línea un recordatorio de todo lo que había perdido. Una voz detrás del mostrador volvió a interrumpir. «Normalmente las entrevistas aquí no son con niños», comentó Mercedes mirando a Lucía con ojos que no conocían ternura. «No tengo otra opción», respondió Isabel, sintiendo cómo el orgullo luchaba por mantenerse a flote. En ese momento, la puerta de cristal se abrió y una mujer elegante de cabello recogido en un moño perfecto se acercó. Llevaba una carpeta en la mano y caminaba con la seguridad de quien ha visto mucho pero aún cree en algo. «Isabel Romero, ¿puede acompañarme, por favor?», dijo con tono neutro pero sin frialdad. Las miradas volvieron a clavarse en ella. Isabel se levantó, acomodó a Lucía y caminó con paso firme pero con el corazón golpeando como tambor. El ascensor estaba vacío. Cuando se cerraron las puertas, Isabel esperaba bajar a una sala gris con escritorios de plástico, pero el botón iluminado decía piso 20. Subía. El silencio del ascensor solo era roto por la respiración tranquila de Lucía. Isabel cerró los ojos un segundo y pensó en su madre, en cómo le habría dicho que no se dejara pisar por nadie, que una mujer valía por lo que hacía, no por lo que vestía. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo era silencioso y elegante, con cuadros modernos y una alfombra tan gruesa que amortiguaba los pasos. La mujer elegante no dijo nada, solo abrió una puerta doble y le hizo un gesto para entrar. Dentro había una oficina con ventanales gigantes y una vista panorámica de Madrid, una ciudad que parecía tan ajena como un planeta lejano. Detrás del escritorio, un hombre de unos 40 años hojeaba unos papeles. Vestía sin corbata y tenía el cabello ligeramente canoso. Cuando levantó la mirada, sus ojos marrones no mostraron sorpresa ni juicio, solo atención. «Isabel Romero?», preguntó él con voz tranquila. «Sí», respondió ella, apretando un poco más a Lucía. «Tome asiento, por favor». La silla era cómoda, pero Isabel no conseguía relajar los hombros. Sentía el sudor pegado a su espalda y un leve temblor en los dedos. Lucía abrió los ojos y miró al hombre sin miedo. «¿Qué edad tiene?», preguntó él, señalando con la mirada a la niña. 8 meses, dijo Isabel con una mezcla de orgullo y cansancio. «Y no tiene con quién dejarla». «Number». El hombre asintió despacio. Se levantó y fue hasta una pequeña nevera. Sirvió un vaso de agua y se lo ofreció a Isabel. Ella lo tomó sorprendida. «Gracias», murmuró. El hombre volvió a su silla. Observó unos papeles. «Aquí pone que trabajó en una tienda de ropa». «Sí, hasta que me despidieron por estar embarazada». «¿Sabe manejar ordenador?». «Word, Excel, correo electrónico». «Aprendo rápido». «¿Por qué quiere trabajar aquí?». «Porque necesito el sueldo. Necesito estabilidad». Para ella, la conversación siguió unos minutos más. Él no se presentó, pero ella sabía quién era. Javier Ortega, el director general.
el nombre que figuraba en los periódicos. Al final él dijo algo que Isabel no olvidaría jamás. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Mañana a las 9. Prueba de un día. Puede traer a la niña. Ya veremos cómo lo resolvemos. Isabel se quedó en silencio. Sintió que se le llenaban los ojos de algo que no era tristeza, era esperanza. Ese día Isabel no lo sabía, pero estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino el de todos los que la juzgaron. Porque hay personas que cuando no tienen nada que perder terminan ganándolo todo. El día amaneció gris, con nubes bajas que cubrían Madrid como un manto espeso. Parecía que el cielo compartía la incertidumbre de Isabel, quien ya había estado despierta desde las 5 de la mañana. No porque Lucía llorara, sino porque el sueño se le escurría entre los dedos, como el agua tibia de la ducha que apenas tuvo tiempo de tomar. Mientras vestía a Lucía con manos aún temblorosas por los nervios, le hablaba bajito, casi en secreto. Hoy mamá tiene una oportunidad, mi amor. Hoy no vamos a pedir, vamos a demostrar. Le puso un mono limpio, unos calcetines de lana y el gorrito de algodón con flores pequeñas. El bolso lo preparó con cuidado, pañales, toallitas, biberón, una mantita y el peluche con forma de conejo que Lucía mordía para dormir. Ella volvió a elegir su blusa blanca, la misma del día anterior. No era cuestión de moda, era cuestión de suerte. Su madre siempre decía que cuando algo te da un buen día, hay que repetirlo. Tomaron el metro en Lavapiés, línea 5. Isabel sostenía a Lucía con una mano y con la otra agarraba fuerte la barra metálica del vagón. A su alrededor, la ciudad se movía rápido. Hombres de traje, mujeres con tacones, mochilas, móviles, auriculares. Pero ella iba en silencio, con el corazón agitado. Se preguntaba si realmente la tomarían en serio. Si de verdad aquel hombre, Javier Ortega, el director general, había hablado en serio. Si no habría sido solo un gesto de compasión. Al llegar al edificio, Mercedes, la recepcionista, volvió a estar en su puesto, tan rígida como siempre. No dijo buenos días. Solo alzó la mirada y asintió ligeramente con la cabeza, señalando el ascensor. Isabel apretó los labios y caminó, sin bajar la vista. Al llegar al piso 20, la puerta se abrió y allí estaba la misma mujer elegante del día anterior. Esta vez sí le sonrió con sinceridad. «Buenos días, Isabel. El señor Ortega la espera», dijo amablemente. Isabel entró en la oficina. La luz de la mañana entraba en torrentes por los ventanales. El suelo brillaba, las paredes decoradas con arte moderno. Javier Ortega estaba de pie junto a una mesa lateral con 2 sillas. No tenía corbata como el día anterior, y se notaba que no era un hombre que fingiera ser otro. Eso la tranquilizó. «Pase, siéntese. ¿Cómo están?», preguntó mientras saludaba con una leve inclinación de cabeza a Lucía, que seguía dormida en brazos de su madre. «Estamos bien, gracias», respondió Isabel. Durante los siguientes 20 minutos hablaron de muchas cosas. Él no tomaba notas, solo escuchaba. Isabel le habló de su experiencia, de lo que sabía hacer y lo que estaba dispuesta a aprender. Le confesó que no tenía estudios superiores, pero que no le asustaba el trabajo duro. También le dijo que había criado sola a Lucía desde el primer día, sin ayuda ni del padre ni de su familia, porque la vida a veces te obliga a caminar sin bastones. «¿Y cómo planea cuidar de su hija si entra a trabajar?», preguntó Javier sin dureza, más bien como si realmente quisiera saber. Isabel tragó saliva. «No tengo respuesta perfecta. Sé que es un problema, pero también sé que rendiré el doble si me dan la oportunidad. Haré lo que haga falta». Lucía se despertó en ese momento, estiró los brazos y balbuceó algo incomprensible. Javier sonrió. «Isabel, por primera vez en la mañana, también». «No se preocupe», dijo él. «Aquí estamos buscando personas que sepan adaptarse, no máquinas, y lo que usted tiene no se aprende en ninguna universidad». Se hizo un pequeño silencio. «Le ofrezco una semana de prueba. Empiece mañana. Tendrá un espacio cómodo aquí para su hija mientras vemos cómo organizarnos. ¿Le parece?». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de agua. Asintió sin palabras. «Y no se preocupe por los comentarios. Aquí los resultados hablan más alto que los prejuicios». Al salir de la oficina, Lucía jugaba con su propio dedo, completamente ajena al momento que acababan de vivir. Isabel la besó en la frente y susurró: «Lo tenemos, mi vida, lo tenemos». El sol apenas asomaba entre los tejados de Lavapiés cuando Isabel cerró la puerta de su piso. Llevaba en el brazo derecho una chaqueta prestada y con la izquierda
empujaba un carrito de bebé no muy nuevo, pero firme que una vecina le había ofrecido con cariño. Lucía iba despierta abrigada con su mantita gris, mirando todo con esos ojos grandes que parecían no parpadear ante el mundo. Isabel caminó con paso decidido, aunque por dentro sus pensamientos eran una marana. Hoy empieza de verdad, se repetía. Hoy no puedo fallar. El metro estaba casi vacío a esa hora. Subió al vagón con cuidado, se acomodó en un rincón y acarició la manita de Lucía. Cada parada la acercaba no solo a un edificio, sino a una posibilidad que había creído imposible. Al llegar al edificio de Ortega Solutions, respiró hondo. La puerta giratoria la recibió como la primera vez, pero esta vez ella no temblaba, o al menos no por miedo. Mercedes, la recepcionista, no la miró. Fingió estar ocupada. Isabel no le dio importancia. Había aprendido que no se puede convencer a todos. Lo importante era convencer al destino. Elena la esperaba en el ascensor. Le dedicó una sonrisa cálida. Hoy empieza, le dijo, y estamos encantados de tenerte aquí. El piso 20 se sentía distinto, más luminoso, más amable. Elena la condujo a una sala pequeña al lado de la oficina principal. Allí había una alfombra colorida, una cuna portátil, una trona, una caja de juguetes y un calentador de biberones. Esto lo organizó Javier, dijo Elena, para ti y para ella. Isabel se quedó sin palabras. Acomodó a Lucía en la cuna. La nina sonrió y empezó a jugar con un peluche de jirafa. Gracias, murmuró casi con un nudo en la garganta. Después la jornada comenzó. Le asignaron una mesa en el área administrativa. Su tarea era revisar y digitalizar datos antiguos, nombres, direcciones, documentos fiscales. Un trabajo meticuloso, poco vistoso, pero vital. Isabel se concentró. Sus dedos iban rápido, pero seguros. Había aprendido a mecanografiar en un curso gratuito hacía años. No era lo más moderno, pero sabía que podía hacerlo bien. A media mañana Lucía lloró. El llanto se coló por el pasillo como una alarma. Isabel se levantó de inmediato. Elena también acudió con un biberón caliente en mano. Lucía se calmó enseguida. «¿Qué nina tan despierta?», comentó Elena. Julia desde su mesa al fondo frunció el seno. «Esto no es una guardería», susurró a otra compañera. Andrés, un joven de informática que pasaba en ese momento, respondió con naturalidad, pero un poco de ternura no le hace mal a nadie. Isabel agradeció el gesto con una sonrisa tímida. Esa pequeña defensa le devolvió el aliento. Volvió a su puesto. Siguió trabajando. Encontró un error en los datos, lo corrigió. Luego otro, y otro más. Su concentración era absoluta. Sabía que no podía permitirse fallar. A las 5 de la tarde apareció Javier Ortega. No dijo nada. Caminó entre las mesas observando. Se detuvo detrás de Isabel. Ella sintió su presencia, pero no se dio la vuelta. «¿Cómo va todo?», preguntó él al fin. «Bien», dijo ella. «Aún me falta una parte del archivo A17, pero estaré a tiempo». Javier asintió. «Reviso la pantalla. Buen trabajo. Nos vemos al final del día», dijo, y se fue. Isabel sintió que le temblaban las rodillas. A las 6 Elena le trajo una botella de agua y un sobre. Dentro había un pequeño vale de comida con una nota escrita a mano. «Para ti y tu nina por un buen comienzo, Javier». A las 6:30 Isabel cerró el ordenador. Guardó todo. Recogió a Lucía, que dormía. Salió con la cabeza alta. Al salir del edificio notó que las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Respiró hondo. Era solo un primer día, pero fue suficiente para empezar a creer que tal vez, solo tal vez, ella sí podía. Mientras caminaba por la acera sintió que los pasos le pesaban menos, como si el mundo hubiera soltado un poco de esa carga invisible que llevaba desde hacía meses. Cada persona que pasaba a su lado era un recordatorio de que no estaba sola, que otros también luchaban a su manera. Al llegar a casa, su vecina de enfrente le preguntó cómo le fue. Isabel solo sonrió. «No necesito decir nada». Esa noche, mientras Lucía dormía, Isabel se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Recordó cada detalle del día, cada gesto, cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el pasado ni en lo que le faltaba. Pensó en el mañana, en la posibilidad, en la esperanza. Antes de irse a la cama, acomodó la ropa de mañana, planchó una blusa con esmero y colocó el despertador. Sabía que los desafíos no habían terminado, que la prueba no había hecho más que empezar, pero en su corazón sabía que estaba lista. Porque cuando uno se cae 1000 veces y se levanta 1001, ya no le teme al suelo, le toma cariño al vuelo. El cuarto día de prueba amaneció con un cielo despejado.
Madrid brillaba como si fuera primavera, aunque el calendario decía otra cosa. Isabel despertó antes del amanecer. Lucía dormía profundamente, con una pierna fuera de la manta. Isabel la cubrió con ternura y se preparó en silencio. Ese día era diferente, no solo porque habría una presentación importante en la empresa, sino porque Javier le había pedido que participara ayudando a organizar los documentos y coordinar los detalles técnicos. Aunque no lo dijo directamente, Isabel sabía que era una muestra de confianza. Llevó a Lucía consigo como siempre. La cuna portátil ya era parte del mobiliario de la pequeña sala contigua. Elena le había dejado una caja nueva con juguetes y un par de libros de tela. Isabel acomodó a la nina, le dio un beso y se dirigió a su escritorio. A media mañana Javier se acercó. Su tono era sereno, pero se notaba cierta tensión. «Hoy vienen los inversores de Barcelona», dijo. «Vamos a presentar la nueva plataforma de gestión y quiero que estés allí para coordinar la documentación». Isabel asintió. «Lo haré lo mejor posible». A las 11 todos estaban en la sala de reuniones. Era amplia con paredes de cristal y vista a las torres del norte. Una mesa larga ocupaba el centro y en la pantalla se proyectaban las primeras diapositivas. Javier hablaba con fluidez, seguridad y una pizca de carisma. Los inversores escuchaban atentos. Isabel revisaba los documentos en una tablet y se aseguraba de que todo estuviera sincronizado. Lucía estaba en su rincón jugando tranquila. Había silencio, respeto y concentración. Hasta que pasó. Lucía se levantó gateando con una rapidez inesperada. Se escabulló de la alfombra y avanzó hacia la mesa principal. Isabel se dio cuenta un segundo tarde. Javier ya estaba mostrando una gráfica cuando sintió una mano en su pantalón. Era Lucía. El silencio fue absoluto. Algunos soltaron una risa nerviosa. Isabel se levantó de golpe. «Disculpen, por favor, lo siento mucho», dijo con voz temblorosa. Javier se agachó, recogió a Lucía con cuidado y la alzó en brazos. «No hay nada que disculpar», dijo mirando a los presentes. «Esta es Lucía, y si ella no estuviera aquí, tal vez no tendríamos esta reunión». Los inversores se miraron entre ellos. Uno de ellos sonrió. Otro aplaudió suavemente. Javier continuó. «Nuestra empresa no solo se trata de tecnología, se trata de personas, y no hay mejor ejemplo que esta nina, que acompaña a su madre cada día, demostrando que la conciliación es posible». La sala estalló en aplausos. Isabel, aún de pie, no podía creerlo. Javier le devolvió a Lucía con una sonrisa. «Excelente apoyo técnica», dijo en voz baja. La presentación continuó con un ambiente más relajado. Cuando todo terminó, uno de los inversores se acercó a Isabel. «Felicidades», dijo. «Usted tiene una hija maravillosa y una fuerza admirable». Esa tarde, al volver a su escritorio, Isabel encontró un pequeño ramo de flores sobre la mesa. No tenía tarjeta, solo una nota escrita a mano. «Para la mejor copresentadora de Madrid». Esa noche Isabel caminó a casa con Lucía, dormida en el carrito y el ramo en la mano. No era solo un ramo, era un mensaje, un reconocimiento, una promesa. Al llegar a casa encendió la lámpara de la cocina y colocó las flores en un vaso. Se sentó junto a la ventana y miró las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado en apenas una semana, en cómo una entrevista que parecía imposible se convirtió en una oportunidad real, en cómo una nina de 8 meses cambió el curso de una reunión importante, y comprendió que a veces la vida se abre paso donde menos se espera, que la dignidad, el esfuerzo y el amor de madre pueden mover montañas incluso en el corazón de una empresa fría. Se fue a dormir con el alma llena. No sabía qué vendría después, pero sabía que no estaba sola, y eso era suficiente. El lunes siguiente comenzó con un aire diferente, no solo en la oficina sino dentro de Isabel. Algo en su forma de caminar, en la manera en que sostenía a Lucía en brazos, transmitía firmeza, como si los días pasados le hubieran devuelto una parte de sí misma que creía perdida. Los pasillos de Ortega Solutions ya no le parecían tan fríos. Incluso algunos empleados comenzaron a saludarla con respeto. Elena le traía café por la mañana y Andrés la saludaba con un gesto de complicidad. Julia seguía distante pero menos hostil. Javier, por su parte, mantenía esa discreta atención que no invadía, pero siempre estaba. Sin embargo, como suele pasar cuando la vida empieza a sonreír, aparece el eco del pasado. Esa mañana, justo después del almuerzo, mientras Isabel estaba revisando unos documentos en su escritorio, escuchó una voz detrás de ella que la hizo girar bruscamente. Isabel, dijo una voz masculina. Era grave, familiar. Al darse vuelta, su rostro palideció.
Allí estaba Manuel, el padre biológico de Lucía. Llevaba una chaqueta elegante, el pelo más corto que antes, pero la misma mirada arrogante de siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con frialdad. «He venido a verte, a verla, a nuestra hija». Isabel lo miró incrédula. «¿Nuestra hija? ¿No supiste de ella en 8 meses y ahora vienes con esa frase?». Manuel suspiró y se acercó. «Me enteré por un conocido», dijo. «Vi el video, la presentación. Saliste en todos lados. Yo no sabía que habías seguido adelante». «No me diste opción», respondió Isabel. «Me dejaste sola. Mira, no vengo a discutir. Solo quiero conocerla. Tengo derecho». Isabel apretó los dientes. «No aquí. No así. Este no es el lugar». Manuel bajó la voz. «Podemos hablar afuera entonces. Ahora estoy trabajando. Tengo responsabilidades. No puedo dejarlo todo porque apareciste». En ese momento Elena pasó cerca y notó la tensión. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Isabel, pero sus manos temblaban. Manuel la miró por última vez y dijo: «Nos veremos pronto. Esto no termina aquí». Cuando se fue, Isabel tuvo que sentarse. Sus piernas ya no le respondían. Lucía dormía tranquila, ajena a lo que acababa de pasar. Esa tarde Javier la llamó a su despacho. La notó nerviosa y no dudó en preguntar: «¿Quieres contarme qué pasó?». Isabel le contó todo, con voz baja y pausada, desde el abandono de Manuel hasta su repentina reaparición. Javier la escuchó en silencio. «Puedo hablar con mi abogado», dijo al final. «Vamos a estar preparados por si decide actuar legalmente». «No está sola, Isabel». «Gracias», murmuró ella. Javier le ofreció un vaso de agua. La miró con una mezcla de respeto y ternura. «Sabes que todo esto que has logrado es tuyo, ¿verdad? Nadie te lo regaló». Isabel asintió. «Lo sé, pero eso no hace que duela menos». Antes de irse, Javier añadió: «Y si necesitas tiempo o espacio o lo que sea, dilo. Esta empresa es flexible y tú ya formas parte de ella». Esa noche, al llegar a casa, Isabel abrazó a Lucía con fuerza. La niña reía sin saber, y esa risa fue suficiente para que Isabel encontrara un nuevo motivo para seguir luchando. Encendió su viejo portátil. Comenzó a buscar información sobre custodia, derechos paternales y protección legal. Tomó notas, subrayó puntos importantes, imprimió artículos, anotó preguntas para hacer a un abogado. Recordó con dolor los últimos meses de embarazo, las noches en que lloro sola en la cocina, las veces que pienso que no podría, las veces que dudo de su valor. Pero también recuerdo el primer llanto de Lucía, la primera sonrisa, el primer diente. Cada uno de esos momentos era un escudo contra cualquier amenaza. Al día siguiente habló con Elena en privado. «Necesito saber si la empresa puede darme apoyo legal», dijo. Elena no dudó. «Por supuesto. Javier ya ha hablado con el departamento jurídico. Quieren ayudarte». Isabel se sintió aliviada. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que estaba luchando sola. Esa misma tarde recibió un correo de una abogada del equipo legal. Le propuso una cita para la mañana siguiente. Isabel respondió afirmativamente y comenzó a preparar los documentos. Ese día volvió a casa agotada pero en paz. Lucía se durmió pronto. Isabel cenó en silencio y luego sacó un cuaderno nuevo. En la portada escribió con letra firme: «Plan para proteger a Lucía». Escribió nombres, fechas, opciones. No era una mujer con títulos ni abogados caros, pero era madre, y eso era su mayor fuerza. Antes de dormir se acercó a la cuna. Miró a su hija, le acarició el pelo y le dijo en voz baja: «Nadie va a separarnos, mi amor. Nadie, porque cuando una madre se decide no hay tormenta que la detenga». La mañana siguiente comenzó temprano para Isabel. Después de dejar a Lucía en su espacio habitual dentro de la empresa, se dirigió con paso firme al despacho legal, ubicado en el 7º piso. Allí la esperaba Marta, una abogada joven pero de rostro sereno, que la recibió con un apretón de manos cálido. Isabel tomó asiento y sacó su cuaderno. Marta revisó los datos que había traído y comenzó a explicarle las opciones legales. «La ley reconoce el derecho del padre biológico a solicitar visitas», dijo, «pero también protege el bienestar del menor, y en este caso, el historial de abandono es importante». Isabel asintió. «No quiero impedir que Lucía conozca a su padre, pero tampoco voy a permitir que entre y salga de su vida a su antojo». Marta anotó algo en su libreta. «Vamos a pedir una mediación previa antes de que esto se convierta en juicio, pero debemos prepararnos para todo». Durante 1 hora, hablaron de documentos, testimonios, correos antiguos, mensajes, pruebas de abandono. Isabel entregó todo. Cuando salió del despacho, sentía que por fin estaba tomando el control.
Esa tarde Javier pasó por su escritorio. ¿Todo bien?, preguntó. Isabel le explicó lo hablado con la abogada. Javier la escuchó con atención. Me alegra que lo estés enfrentando. Y si necesitas apoyo personal o laboral, cuenta conmigo. Gracias, dijo ella. No lo olvidaré. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y preparativos. Isabel trabajaba con eficiencia, atendía a Lucía y en sus ratos libres completaba informes, buscaba referencias y hablaba con Marta. También comenzó a asistir a sesiones de orientación legal los martes en un centro comunitario cercano. Una tarde, al salir del trabajo, encontró a Manuel esperándola frente al edificio. Tenía las manos en los bolsillos y una mirada tensa. «¿Podemos hablar?», dijo. Isabel no quería, pero no podía evitarlo. Caminaron unos metros hasta una cafetería. Manuel pidió un café solo. Ella no pidió nada. Escuchó en silencio mientras él hablaba de arrepentimiento, de oportunidades perdidas, de querer enmendar las cosas. «No se trata de ti», dijo Isabel al final. «Se trata de ella. No puedes aparecer después de 8 meses y esperar que confíe. Quiero formar parte de su vida. Entonces empieza por respetar sus tiempos. Y los míos». Manuel se fue sin decir más. Isabel sabía que ese encuentro no cambiaba nada, pero le había servido para reafirmarse. No había marcha atrás. Al día siguiente recibió la notificación oficial. Manuel había solicitado una mediación legal. Marta ya lo había previsto. «Vamos a estar listas», le dijo. Esa noche Isabel pensó en todo lo que había logrado. No solo en la empresa, sino como mujer, como madre. Recordó su primer día en Ortega Solutions, los rostros, las dudas, el miedo. Y ahora sentía que por fin estaba en su sitio. Lucía dormía tranquila. Isabel se sentó a su lado y le leyó un cuento en voz baja. Luego apagó la luz y se quedó un momento observando la oscuridad. «No hay batalla más dura que la que no se elige», pensó. «Pero hay amores que te obligan a pelear». Y Lucía era ese amor. Cerró los ojos sabiendo que aún faltaban pasos, que aún quedaban días difíciles, pero también sabiendo que esta vez ella no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. El día de la mediación llegó con una calma extraña. Isabel despertó temprano, preparó a Lucía y la dejó con Elena en la sala habitual. Se vistió con esmero, no con lujo, sino con dignidad. Una blusa celeste y pantalones oscuros, zapatos cómodos y el cabello recogido. Se presentó en el despacho de Marta minutos antes de la cita. La abogada ya la esperaba con la carpeta de documentos ordenada y una expresión serena. «Pase lo que pase», dijo Marta, «mantendremos el foco en lo importante, el bienestar de Lucía». La mediación se realizó en una sala neutra con una mesa redonda y paredes blancas. Manuel llegó acompañado de un abogado de traje gris. Su rostro era serio, sin rastro de la arrogancia anterior. Saludó con un leve movimiento de cabeza que Isabel no correspondió. Durante la primera hora hablaron los abogados. Marta expuso la cronología del abandono, la falta de contacto y la estabilidad que Isabel había brindado a Lucía. El abogado de Manuel argumentó el derecho natural del padre a participar en la crianza de su hija. Isabel escuchaba en silencio. Cuando le tocó hablar, su voz fue firme. «No estoy aquí para impedir nada, pero no voy a permitir que la vida de mi hija se convierta en un vaivén de apariciones y desapariciones. Ella merece estabilidad, amor y seguridad». Manuel la miró por primera vez con algo parecido al arrepentimiento. No sabía lo que hacía, reconoció. «Me asusté. Pensé que no podía con esa responsabilidad. Ahora quiero hacerlo bien». La mediadora propuso un régimen de visitas progresivo en espacio supervisado. Marta aceptó discutirlo con Isabel en privado. Tras una breve pausa, madre e hija se encontraron en el pasillo. Isabel abrazó a Lucía con fuerza. La nina le acarició la cara sin entender el trasfondo de todo aquello. Después de deliberar, Isabel aceptó la propuesta con condiciones claras. Las visitas serían supervisadas durante 3 meses, con evaluación psicológica incluida. Manuel accedió sin objeción. Al salir de la sala, Isabel sintió una mezcla de alivio y cansancio. Había dado un paso importante. No el final, pero sí un comienzo de una nueva etapa. Esa noche en casa escribió en su cuaderno: «Hoy defendí a mi hija con palabras, no con gritos, con hechos, no con temores, y eso me hizo más fuerte». Los días siguientes continuaron entre rutina laboral y adaptación emocional. Isabel cumplía con su trabajo con eficiencia. Javier le daba espacio, pero no dejaba de observar. Una tarde la invitó a su despacho. Le entregó una carpeta. Dentro había una propuesta de ascenso. Coordinadora de proyectos internos. Más responsabilidades, más flexibilidad. «Te lo mereces», le dijo. «Has demostrado que puedes con todo». Isabel no supo qué decir. Solo asintió y sonrió.
Agradeció la oportunidad y salió con el corazón ligero, no por el cargo sino por lo que representaba: reconocimiento, confianza, una nueva etapa. Esa noche al volver a casa compró una cena especial. No era lujo, era celebración. Encendió una vela en la mesa del comedor y le cantó una canción a Lucía mientras comían. Porque incluso en medio de batallas una madre también merece celebrar sus victorias. A los pocos días recibió un correo de Marta. El juez había aprobado el acuerdo de mediación. Manuel tendría acceso supervisado a Lucía en un centro familiar 3 veces por semana durante 3 meses. Luego se evaluaría. Isabel respiró hondo. El sistema le daba una oportunidad, pero no le quitaba el control. Esa misma semana Javier la felicitó públicamente en una reunión. No menciono detalles, pero destaco su compromiso y su capacidad de resiliencia. Los compañeros aplaudieron. Julia incluso le dedicó una mirada sin ironía. Andrés le guiñó un ojo. Elena le dejó una nota en su escritorio. No todos los héroes llevan capa. Algunos traen cunas y laptops. Isabel sonrió. Esa noche, mientras preparaba a Lucía para dormir, pensó en todo lo que había vivido en las últimas semanas. El miedo, la rabia, la fuerza, la ternura. Cada emoción era una capa de esa nueva piel que se estaba formando. Una piel más dura, pero no menos sensible. Antes de apagar la luz, abrazó a su hija y le susurró al oído: no importa lo que venga, siempre estaré aquí. Siempre. Y con esa promesa Isabel cerró los ojos y por fin durmió en paz. El otoño llegó a Madrid con su aire fresco y hojas doradas cubriendo las aceras. En Ortega Solutions, los pasillos olían a café y a comienzo de nuevos proyectos. Isabel ya no era la misma mujer que entró temblorosa por aquella puerta meses atrás. Ahora caminaba con paso firme, saludaba con naturalidad y era reconocida por su labor y por su historia. Lucía seguía creciendo entre juegos, colores y risas. Su rincón en la oficina se había convertido en un pequeño santuario donde todos pasaban a saludarla. Andrés le había regalado una pelota suave, Elena un móvil musical. Incluso Julia le trajo una flor de papel un día y murmuró que era una niña especial. Isabel comprendió que la vida tenía formas curiosas de sanar. Las visitas de Manuel continuaban de forma regular en el centro familiar, supervisadas sin sobresaltos. A veces Isabel lo veía recoger a la niña o entregarla, y aunque la conversación era mínima, ambos mantenían la cordialidad. Marta seguía de cerca el proceso y recomendaba seguir con cautela. Una tarde Javier la invitó a tomar un café en la terraza de la empresa. Allí, entre macetas y vistas a la ciudad, le habló de futuro. Te veo más fuerte, más segura. ¿Has pensado en aplicar al programa de dirección de equipos? Isabel lo miró sorprendida. No me lo había planteado. Pues piénsalo. Eres un ejemplo dentro de esta empresa. Y no lo digo por la historia que todos conocen, sino por cómo trabajas, cómo enfrentas los retos. Isabel sonrió. Gracias. Es mucho viniendo de ti. Javier asintió y luego añadió: y no te lo digo como jefe, te lo digo como alguien que te admira. Las palabras quedaron flotando en el aire. Isabel no respondió, pero sus ojos dijeron más que 1000 frases. No era aún una historia de amor, pero sí de respeto profundo. Semanas después, el juez ratificó que Isabel conservaría la custodia exclusiva de Lucía. Las visitas seguirían siendo evaluadas. Manuel aceptó sin conflicto. La historia con él no había sido fácil, pero tampoco terminó con odio, solo con distancia. Y a veces eso también es una forma de paz. El día que recibió la resolución oficial, Isabel lloró, no de tristeza, de alivio, de triunfo silencioso. Esa noche organizó una cena con sus compañeros más cercanos. Elena trajo tarta, Andrés cocinó tortilla. Javier trajo vino sin decir nada, pero con una sonrisa distinta. Lucía dormía en su cochecito al fondo del salón mientras las risas llenaban el aire. Isabel la miró y pensó que todo había valido la pena. Antes de dormir escribió en su cuaderno: no vencí sola, lo hice con cada persona que creyó en mí. Y sobre todo lo hice por ella, por Lucía. En la última página dibujó un corazón y escribió con letra clara: cuando todo parecía perdido nació la esperanza. Y así terminó esta etapa, no con fuegos artificiales ni grandes discursos, sino con calma, con gratitud y con una puerta abierta hacia un futuro posible. Pasaron los días. Isabel comenzó el programa de dirección. Compaginaba el estudio con el trabajo y la crianza. No era fácil, pero sentía que todo encajaba. Javier a veces pasaba por su escritorio y dejaba una nota o una taza de té. Pequeños gestos que decían mucho,
sin necesidad de palabras. Lucía empezó a decir sus primeras palabras claras. Mamá fue la primera, claro, pero luego vino otra que hizo a Isabel sonreír con ternura. Café, imitando a su madre cada mañana. Un sábado por la tarde Isabel y Lucía paseaban por el parque. El cielo estaba despejado y los árboles dejaban caer sus hojas. Sentadas en un banco comieron galletas y vieron a otros niños correr. Isabel sintió una paz que hacía mucho no conocía. No había lujos, ni viajes, ni grandes logros materiales. Pero había tranquilidad, había seguridad, había amor. Antes de irse a dormir esa noche, Isabel acomodó a Lucía en la cama, la besó en la frente y le susurró: «Todo lo que soy es por ti, todo lo que logre será para ti». Y con esa promesa escrita en el alma, Isabel cerró los ojos y durmió, profundo, serena, en paz, porque a veces lo extraordinario no está en lo que brilla, sino en lo que perdura. La historia de Isabel Romero no es solo un cuento de superación personal, sino una guía silenciosa sobre cómo vivir con dignidad, enfrentar adversidades y construir comunidad. Es un espejo para muchas madres solteras, trabajadores vulnerables y líderes que buscan equilibrar humanidad y productividad. Desde el primer capítulo, vemos cómo Isabel representa la fuerza silenciosa de quienes se levantan cada día sin certezas, pero con coraje. Su dignidad no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de no rendirse nunca, incluso cuando todo parece estar en contra. Javier Ortega, como líder, nos muestra que dirigir con empatía no es debilidad, sino visión. Su decisión de acoger a Isabel no solo cambia una vida, transforma su empresa, un mensaje poderoso para cualquier entorno laboral que quiera evolucionar hacia un lugar verdaderamente inclusivo. Elena Andrés y otros personajes secundarios representan el poder de la red de apoyo. Nadie triunfa solo, y reconocer esto nos acerca como sociedad. En la escuela, en la oficina, en casa, siempre podemos ser esa persona que ofrece una mano cuando el otro la necesita. Lucía, la hija de Isabel, no es solo un personaje adorable, sino símbolo de futuro. Su presencia constante en la oficina nos obliga a replantear qué entendemos por conciliación y por infancia en espacios adultos. Ella humaniza todo lo que toca. El conflicto legal con Manuel no cae en dramatismos excesivos, sino que se convierte en una reflexión madura sobre los derechos y deberes parentales. Nos enseña que proteger no siempre es excluir, pero sí poner límites sanos. Y finalmente, la transformación de Isabel es completa pero sutil. No necesita títulos rimbombantes ni finales de cuento de hadas. Su victoria está en la calma con la que duerme en el último capítulo, en la paz que ha conquistado paso a paso. Esta historia puede ser usada en contextos educativos para trabajar valores, resiliencia, conciliación, igualdad de género e incluso liderazgo. En empresas para inspirar nuevas políticas. En el hogar como ejemplo de superación, Isabel nos recuerda que lo extraordinario no siempre brilla. A veces solo respira profundo y sigue adelante. Y eso es más que suficiente para dejar huella.